Antonio Gaudí, arquitecto nacido en Riudoms, de Tarragona. Su obra es de inmensa originalidad, que sólo a sí misma puede igualarse. Combinó elementos neogóticos con el barroco mediante la audacia modernista, que contiene líneas surrealistas. Era época en que en Europa se veía invadida por conceptos arquitectónicos de la belleza pura, mas no siempre resultaba convincente. Gaudí mantuvo la reacción a los elementos clásicos, buscaba una ornamentación totalmente nueva y que se adaptara a los nuevos tiempos, lo que consiguió en su gran obra El Templo de la Sagrada Familia. Es una basílica en Barcelona que se comenzó a construir en estilo neogótico en 1882. Está en construcción y todavía lo estará en varios lustros. Esta obra maestra es el máximo exponente de la arquitectura modernista catalana. Al asumir el proyecto Gaudí en 1883 tenía 31 años. A medida que avanzaba la construcción, fue replanteada e incluso en ocasiones improvisada. Le dedicó el resto de su vida y los últimos 15 años en exclusiva. Una de sus ideas más decisivas fue el diseño de las elevadas torres cónicas circulares que estrechaban con altura, al tiempo que daban una torsión ascendente con ventanales, y proyectó la inmensa fachada en un templo de gran verticalidad para que fuese visible desde cualquier punto de Barcelona y destacase sobre el resto de los edificios. La Torre de Jesús, la más alta, tendrá 170 metros. En 1926 murió Gaudí. Solo se había construido una torre. Del proyecto solo se conservaban planos y un modelo de yeso. Desde entonces han proseguido las obras. Actualmente están terminados los portales del Nacimiento y de la Pasión, y se ha iniciado el de la Gloria. Están en ejecución bóvedas interiores. La obra que realizó Gaudí, esto es, la fachada del Nacimiento y la cripta, han sido incluidas por la UNESCO en el sitio del Patrimonio Mundial Obra Antonio Gaudí. Fue en el año 2005. Desde 2007 está considerado uno de los 12 tesoros de España. A la muerte de Gaudí, se hizo cargo de las obras su ayudante Domènec Sugranyes. Durante los años 1926 al 36, dejando acabadas las 3 torres que quedaban en la fachada del Nacimiento. Desde 1887, las obras están bajo la dirección de Jordi Bonet y Armengol. Gaudí opinaba que el gótico era imperfecto, porque sus formas rectas, su sistema de pilares y arbotantes no reflejaba las leyes de la naturaleza, como por ejemplo en los juncos, las cañas o los huesos. Decía que no existe mejor estructura que un tronco de árbol o un esqueleto humano. Estas formas son a la vez funcionales y estéticas. Gaudí, con gran sabiduría, supo adaptar el lenguaje de la naturaleza a las formas estructurales de la arquitectura. Gaudí fue modificando su concepción de templo a lo largo de los años. En las interrupciones de las obras le dieron tiempo para buscar nuevas soluciones estructurales. Desarrolló un modelo a escala de cordeles entretejidos de lo que suspendía pequeños sacos de perdigones que simulaban los pesos. Determinó la forma idónea de la estructura, que él llamó esterostática. Las columnas las inclinó para recibir mejor las presiones de la sección. Además les dio forma helicoidal con giro como las ramas o los troncos de los árboles. Con el conjunto de elementos aplicados en las columnas, consiguió una sencilla forma de soportar el peso de las bóvedas, sin necesidad de contrafuertes exteriores. La zona edificada tendrá una superficie total de 4.500 metros cuadrados y una capacidad de 14.000 personas. Gaudí diseñó personalmente muchas de las esculturas de la Sagrada Familia
aplicando un estudio de las figuras de forma anatómica, centrándose en las articulaciones. A veces se servía de muñecos confeccionados con alambre para probar la postura ideal de la figura a esculpir. Y realizaba fotografías de los modelos, utilizando un sistema de espejos que proporcionaban múltiples perspectivas. Después hacía los moldes de yeso con las figuras. Bueno, igual con las personas que con los animales. Sobre estos moldes hacía correcciones en las proporciones para conseguir una perfecta visión de la figura, dependiendo de su ubicación en el templo. Más grandes, cuanto más elevadas. Como era consciente de que no podría terminar el proyecto en el transcurso de su vida, en vez de ir construyendo el templo en su conjunto de forma lineal, prefirió hacerlo construyendo la fachada completa en toda su verticalidad, para dar una muestra completa de dónde y cómo debía ser el resto. El propio Gaudí describía su concepción de la fachada de Pasión de la siguiente manera. Alguien encontrará esta puerta demasiado extravagante, pero yo quería que haga miedo, y para conseguirlo no ahorraré el claroscuro, los motivos entrantes y salientes, todo lo que resulte del más tétrico efecto. Es más, estoy dispuesto a sacrificar la misma construcción, a romper arcos y a cortar columnas para dar idea de lo cruento del sacrificio. El órgano fue construido en el taller de Colbató. Consta de 2 cuerpos y de 3 teclados, 2 de ellos manuales y el tercero de pedal. En total tiene 1492 tubos. Tiene 26 registros, es decir, 26 tipos de sonidos diferentes. En sus entrañas hay ordenadores que memorizan combinaciones de registros y sonidos para que el órgano pueda ser programado, sin necesidad de organistas.